El Señor es mi pastor, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Que el Señor te bendiga. Bienvenido una vez más a nuestro podcast Una vida reformada. El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie de reflexiones basada en uno de los salmos más conocidos de la Biblia. Quizá hay muchos pasajes que escapan a nuestra memoria o que no nos son familiares, pero este pasaje que vamos a comenzar a estudiar hoy es de los más conocidos, no solo del Antiguo Testamento, sino quizá de toda la Biblia. Es un salmo que citamos en momentos de prueba, en momentos de angustia. Es parte de las oraciones cotidianas del pueblo de Dios. Muchos himnos y alabanzas han sido compuestos basados en las palabras de este salmo, que es el Salmo 23. Y lo que vamos a hacer es no solo analizar las palabras de este salmo, sino las implicaciones del mismo. ¿Por qué Dios quiso compararse con un pastor y compararnos a nosotros con ovejas? ¿Y qué bendiciones tiene el hecho de ser ovejas en el rebaño del Señor? ¿Cuál es nuestro papel como ovejas? ¿Qué espera Dios de nosotros? Vamos a tratar de hablar de todos estos aspectos en los siguientes episodios. Pero por ahora vamos a considerar solo la primera declaración del Salmo 23 para tenerla en consideración. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Esa pequeña frase ya nos dice mucho acerca del carácter de Dios, acerca de nuestra identidad, acerca de la forma en que Dios se quiere relacionar con nosotros. Y por eso es importante detenernos un poquito para considerar las implicaciones de estas palabras. El Señor es mi pastor. Si Dios se representa a sí mismo como un pastor, eso nos dice ya bastante de su carácter, nos dice mucho acerca de su personalidad. Él es nuestro pastor. Él quiere pastorear a su pueblo. Y si Él se asume como pastor, pues entonces su pueblo es un rebaño. Notemos que Dios muchas veces utiliza la analogía como forma de revelarse a nosotros. Él es el pan para los hambrientos. Él es el alfarero que moldea a su pueblo como si fuera barro. Él es como una gallina que cubre a sus polluelos. Él es como un esposo para una iglesia que recibe todo su amor y toda su entrega como una esposa. Pues bien, en el Salmo 23 la analogía es muy simple. Dios es el pastor y su pueblo es su rebaño. Si nosotros somos parte del pueblo de Dios, luego entonces tenemos que asumir nuestra identidad de ovejas. La iglesia es el rebaño de Dios. La iglesia es pastoreada por Dios. Y cuando el Salmo 23 abre con la expresión El Señor es mi pastor, lo que estamos haciendo es afirmar que nosotros esperamos como pueblo que nuestro Dios nos pastoree. Esa función no la puede cumplir nadie más. Esa tarea no la puede suplir ninguna otra persona que no sea el Dios verdadero. La iglesia es pastoreada como un rebaño y esa labor pastoral solo puede ser llevada a cabo por nuestro gran Señor. Ahora pongamos un poquito más de énfasis en esa expresión. El Señor es mi pastor. ¿Qué significa? La iglesia, como rebaño de Dios, como pueblo redimido de Cristo, necesita ser pastoreada, porque las ovejas necesitan de un pastor. Y Dios asume esta identidad de pastor, proveyendo de cuidado, de ayuda, de compasión y de sustento a sus ovejas. No sé si lo has pensado, pero hay una pregunta que tendría mucho sentido que nos hagamos al estudiar el Salmo 23. Y esta pregunta es, ¿quién pastorea a la iglesia de Cristo? ¿Quién pastorea al pueblo de Dios? Claro, en general podríamos responder que Dios. El pueblo de Dios es pastoreado por Dios mismo. Sí, pero ¿quién de las tres personas de la divinidad pastorea a la iglesia? ¿Será que es el Padre el que pastorea a la iglesia? ¿Será que es el Hijo de Dios, Jesucristo, quien pastorea a la iglesia? ¿O será el Espíritu Santo quien pastorea a la iglesia?
La iglesia cristiana es una iglesia trinitaria. Afirmamos que Dios existe en 3 personas. Y cuando el Salmo 23 dice que el Señor es nuestro pastor, una pregunta razonable es: ¿cuál de las 3 personas nos pastorea? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la crucifixión, es bien claro quién de las 3 personas de la Trinidad fue crucificada. No fue crucificado el Padre, no fue crucificado el Espíritu Santo, fue crucificado el Hijo de Dios. Cuando hablamos de quién vino en Pentecostés, sabemos que no fue Jesucristo el que vino a la iglesia, sino el Espíritu Santo. Pero cuando hablamos del cuidado pastoral que la iglesia recibe como ovejas del Señor, ¿quién de estas 3 personas realiza esta obra? Y sabes, es una sorpresa y a la vez una bendición saber que la Biblia nos muestra que en el pastoreo de la iglesia están involucradas las 3 personas de la Trinidad. El pastoreo de la iglesia es una labor trinitaria. El Padre es pastor de su pueblo. Dios el Padre desde el Antiguo Testamento se asumió como el pastor de su pueblo. Dice el Salmo 80, versículo 1: «Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre los querubines, resplandece». ¿Notas cómo se refiere esta oración a Dios? Le llama el pastor de Israel, aquel que pastorea a su pueblo como si fueran ovejas. Dios desde el Antiguo Testamento se estaba mostrando ya con su carácter pastoral, dispuesto a cuidar, dispuesto a apacentar a su pueblo. Tiempo después, en el momento oportuno, el Hijo de Dios aparece en la historia para entregar su vida por su pueblo y habla de sí mismo como el buen pastor. Dice Juan capítulo 10 versículo 11: «Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas». Así es que el Padre tiene un corazón pastoral que ama a su pueblo, que pastorea a su pueblo, y el Hijo viene con un corazón igualmente pastoral, dispuesto incluso a entregar su vida por sus ovejas. Y el Hijo de Dios muere en la cruz, resucita al 3er día y asciende a los cielos. Pero no nos ha dejado solos. 50 días después de la resurrección, la iglesia es llena de la plenitud del Espíritu Santo. Y mira cómo habla el apóstol Pablo acerca del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo anima así a los obispos de la iglesia. Un obispo es alguien que cuida de algo que le ha sido encomendado. Y Pablo le dice así a los hermanos: «Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor». Pablo está hablando aquí de la iglesia como un rebaño que fue comprado por la sangre de Cristo, y les recuerda a estos obispos, a estos cuidadores de la iglesia, que quien les ha puesto sobre la iglesia para cuidarla es el Espíritu Santo. Es decir, el interés del Espíritu Santo es que la iglesia sea pastoreada por buenos hombres. Eso nos dice mucho acerca de cómo Dios estima a su pueblo. El Padre tiene un corazón pastoral y anduvo acompañando a todo su pueblo en el pasado. El Hijo tiene un corazón pastoral y es capaz de dar la vida por sus ovejas. Y el Espíritu Santo tiene una preocupación pastoral por la iglesia. Por eso levanta maestros, levanta obispos, levanta presbíteros y ancianos, porque quiere que su iglesia, la iglesia que Cristo ganó por su sangre, el pueblo que Dios ha redimido, tenga siempre el cuidado pastoral como rebaño de Dios. Así es que este es un rebaño bendecido. Este es un rebaño bendecido porque tiene todo el amor del Padre, todo el amor del Hijo, todo el amor del Espíritu Santo. Las 3 personas de la divinidad están en el interés de que las ovejas del Señor sean apacentadas, sean sustentadas, y ni una sola de ellas se perderá, porque es amada profundamente por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Este es un rebaño bendecido. Si tú puedes ser contado entre los redimidos de Cristo, eres profundamente bendecido. Dios te asegura sustento, cuidado, bendición, protección, dirección, y eres tan amado que el mismísimo Hijo de Dios ha dado su vida por ti, para que tú seas pastoreado por siempre en el amor de Dios. El pueblo de Dios es un rebaño bendecido. Y déjame mencionar algunos aspectos en los cuales se ve manifestada esta bendición de parte de Dios para con su pueblo que pastorea. Cuando el Salmo 23 dice que el Señor es nuestro pastor, con esa sola frase tenemos ya para estar
llenos de gozo, alegría, esperanza, confianza y descansar en el hecho de que si Dios es nuestro pastor, este rebaño está seguro, su rebaño está bendecido. Nada nos faltará, nada nos va a arrebatar de su mano, nada nos puede quitar las bendiciones que Él nos ha asegurado desde la eternidad, porque este rebaño tiene un buen pastor. El pueblo de Dios es un rebaño bendecido porque tiene un pastor que entiende a sus ovejas. El buen pastor entiende a sus ovejas. Una de las primeras cosas que debemos saber es que para ser pastor necesitas conocer la naturaleza de las ovejas. Si yo quisiera ser domador de leones, necesito conocer la naturaleza de los leones. Si yo quisiera ser vaquero, necesito conocer la naturaleza de las vacas. Qué pueden comer, qué no pueden comer, cómo te acercas a ellos, cómo no te debes acercar a ellos. Si te acercas a un león de la misma manera en que te acercas a una vaca, posiblemente acabes muerto. Si tratas a una oveja como tratarías a un león, posiblemente mates a la oveja. Así es que ser pastor requiere entender la naturaleza de las ovejas. Y algunas veces cuando pensamos en el Salmo 23, pensamos en el Salmo 23 en términos de la ternura que nos evoca. Enfatizamos lo bonita que es esta analogía donde Dios es nuestro pastor y nosotros sus ovejitas queridas. Y por supuesto que la analogía es bonita, está llena de ternura. Pero solo piensa, ¿por qué Dios nos compara con ovejas? ¿Por qué nos compara con ovejas y no con gatos, no con perros, no con leones? ¿Por qué ovejas? Y es que mira, la naturaleza de las ovejas es tal que nos representa muy bien como pueblo. Una oveja es torpe, es débil, es vulnerable. Los gatos pueden sobrevivir muy bien sin pastor, son callejeros, solitos encuentran comida. Los roedores incluso muestran mayor habilidad que una oveja. Un roedor puede encontrarse comida, puede construirse una madriguera, puede incluso escapar de sus depredadores. Pero una oveja no. Una oveja no puede conseguir su propia comida, una oveja no puede construir su propia morada, una oveja no tiene garras para defenderse, no tiene colmillos fuertes para salir librado de sus captores. Una oveja es torpe, frágil, desorientada, débil, necesitada. Eso somos. Esas son nuestras limitaciones, esas son nuestras fragilidades. Un domador de leones se daría por vencido si tratara de amaestrearnos siendo ovejas. Porque Él conoce lo que son los leones, pero no conoce a las ovejas. Él sabe darle un trato rudo a los leones. Él sabe acerca de desafiar la habilidad de los leones, pero no sabe acerca de cómo lidiar con la fragilidad y la torpeza de las ovejas. Un domador de perros se daría por vencido con las ovejas, porque la naturaleza de los perros es muy diferente a la de las ovejas. Pero un pastor entiende a las ovejas, entiende su naturaleza, y está dispuesto a sobrellevar las limitaciones y la fragilidad propia de las ovejas. Hay un entrenador de perros que es famoso a nivel mundial. De hecho, sus videos abundan en las redes sociales. Este hombre se llama César Millán. Y César Millán me parece un personaje muy interesante porque él entiende a los perros realmente. Continuamente regaña a los dueños de los perros porque los dueños de los perros muchas veces tratan de relacionarse con sus mascotas como si fueran seres humanos. No sé si has visto eso, pero es algo muy común en nuestra época. Hay dueños de perros que esperan que el perro se comporte como si fuera un hijo. Hay dueños de perros que esperan que el perro se comporte como si fuera una persona. Y César Millán, este entrenador de perros, le dice constantemente a los dueños: debes entender cómo es tu perro. Debes tratar a tu perro como perro. Cuando le pides que se comporte como humano, cuando le pides que se comporte como si fuera tu hijo, en realidad no lo estás entendiendo y no le estás mostrando tu cariño. Él es feliz siendo perro. ¿Te das cuenta? Este hombre me cae muy bien porque lo que dice es: tienes que entender la naturaleza de tu animal. Tu animal no quiere ser humano. Tu animal no necesita ser humano. Cuando pides que se comporte como humano, le estás pidiendo que se comporte de una manera diferente a su naturaleza. Pues eso mismo pasa con nuestra identidad de ovejas. Necesitamos a alguien que entienda que somos ovejas, que somos torpes y frágiles, que estamos desorientados, que necesitamos una voz confiable que nos diga: ándese por aquí, ándese por allá.
Somos tercos también. Necesitamos que alguien utilice muchas veces una vara para corregirnos y librarnos del extravío. Y esa es la labor que hace un pastor. El pastor debe conocer a sus ovejas, debe entender la naturaleza de sus ovejas. Y cuando el Salmo 23 dice que el Señor es nuestro pastor, estamos llamados a celebrar que alguien por fin puede cumplir con el rol de cuidarnos, de apacentarnos, independientemente de nuestras torpezas y de nuestra fragilidad. Moisés entendía esta dinámica. Cuando Moisés sabe que le queda poco tiempo como líder del pueblo de Israel, él se preocupa por el pueblo que va a dejar, porque él entiende que son un pueblo terco, que son un pueblo que fácilmente se extravía. Y mira lo que le pide Moisés a Dios, preocupado por su pueblo. Dice en Números 27 del 16 al 17, «Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y que los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor». Moisés entiende la naturaleza de las ovejas. Moisés entiende que el pueblo de Dios, como un rebaño, no va a poder vivir sin un pastor. Él acepta que ya le llegó su hora, él acepta que es momento de dejar el trabajo en manos de otra persona, pero le ruega a Dios, le pide a Dios, Señor, levanta un varón que los lleve, que los conduzca, que los traiga, que los cuide, para que no vayan a ser como ovejas sin pastor. Sabes, un pastor no es un lujo para un rebaño, es una necesidad. Si las ovejas se quedan sin pastor, lo próximo que pasará es que todas terminan descarriadas, expuestas a peligros, devoradas por las bestias del campo, hambrientas porque no pueden encontrar comida, expuestas porque no pueden construir su propio hogar. Moisés le pide a Dios, Dios, si yo me voy a ir, levanta a alguien que siga pastoreándolas. Y claro que en su momento lo levantó el Señor, se llamó Josué. Pero Josué también falleció y entonces el Señor tuvo que enviar líderes que cumplieran con esta labor de pastorear al pueblo de Dios. Hasta que llega un varón que realmente puede cumplir con todo lo que se espera de un pastor, porque entiende a sus ovejas hasta lo más profundo de su ser. Y este pastor, por supuesto, sabemos que es Jesucristo, quien en Juan capítulo 10 versículo 11 dice, «Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas». Estaba profetizado desde el Antiguo Testamento que vendría alguien que cumpliría perfectamente con la labor pastoral. Isaías capítulo 40 comienza con un llamado al consuelo, le dice al pueblo, «Consolaos, consolaos, pueblo mío». Y si tú lees todo el capítulo 40 de Isaías, habla de una persona que vendrá y cumplirá con estas expectativas, de alguien que por fin pastoree al pueblo de Israel, siendo paciente y fuerte a la vez, siendo quien guía y siendo quien corrige, siendo quien protege y siendo quien rescata, alguien que trate al pueblo de Dios como un rebaño y esté dispuesto a ser su pastor. Isaías 40:11 promete que esta persona, como pastor, apacentará a su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y pastoreará suavemente a las recién paridas, es decir, tanto los corderitos como las ovejas, todo el rebaño estará seguro en sus manos. Cuando decimos en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, debemos celebrar y alegrarnos con el hecho de que alguien cumple con nuestra necesidad de ser pastoreados. Este pastor entiende a sus ovejas, entiende nuestra naturaleza, entiende lo fácil que nos atemorizamos, entiende lo vulnerables que somos, lo frágiles que somos, lo torpes que podemos llegar a ser, y está dispuesto a lidiar con nuestras características. No nos pide que nos portemos como lo que no somos, no demanda que hagamos esfuerzos sobrenaturales, nos toma en toda nuestra debilidad, en toda nuestra vulnerabilidad, y está dispuesto a ser nuestro pastor. Es un buen pastor, y este es un rebaño bendecido porque tiene un pastor que entiende a sus ovejas. Y este pastor no solo entiende a sus ovejas, este pastor estima a sus ovejas. El pueblo de Dios es un rebaño bendecido porque tiene un pastor que estima a sus ovejas. El buen pastor estima a sus ovejas. Una cosa es entender a las personas, otra cosa es estimar a las personas.
Piensa en un doctor, por ejemplo. Con todo lo que un doctor ha estudiado, con todo lo que un doctor sabe acerca de anatomía, acerca de medicina, acerca de enfermedades y remedios para los males, un doctor puede entender a su paciente, pero no necesariamente el doctor estima a su paciente. Y tristemente creo que todos podemos contar la historia acerca de un doctor al cual fuimos y le contamos lo que nos pasaba, le contamos lo que sentíamos, pero este doctor no mostró ni empatía ni compasión por nuestro dolor. Podía entender lo que nos pasaba, pero de ninguna manera nos estimó. Y eso es triste cuando hablamos de la profesión médica, porque muchas veces me topo con doctores que son doctores de profesión, pero no doctores de vocación. Doctores que ven al paciente como un cliente, pero no como un doliente. Hay en ellos el conocimiento suficiente, pero no la suficiente compasión por el que sufre. Entiende, pero no estima. Y no es un problema solo de doctores, es un problema del ser humano en general. A veces podemos entender a nuestro prójimo, pero no lo estimamos. Posiblemente el esposo entiende lo que le pasa a su esposa, pero no le muestra la estima que se espera. No hay compasión, no hay empatía, no hay acompañamiento. Muchos padres entendemos lo que le pasa a nuestros hijos, pero no les extendemos la estima que debiéramos mostrarles. La estima se manifiesta en compasión, en ayuda, en cuidado, en interés. Y el pueblo de Dios es bendecido porque tiene un pastor que no solo entiende la naturaleza de las ovejas, sino que estima a sus ovejas. Este pastor se compadece por sus ovejas. Este pastor sufre con sus ovejas. Este pastor ama en verdad a sus ovejas. Allá en Lucas capítulo 15, versículos del 4 al 7, se nos narra acerca de una parábola de Jesús. Jesús pregunta: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Quién haría eso?, dice Jesús. ¿Quién dejaría 99 ovejas con tal de ir a buscar a una que se perdió? Y cuando la encuentra, dice el versículo 5, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Puedes imaginar la escena? El pastor abandonando a 99 ovejas en el desierto con tal de ir a buscar a una ovejita que se le perdió. Y esta ovejita por fin es encontrada y el pastor se pone gozoso, está alegre. Está tan alegre que, según el versículo 6 de Lucas 15, reúne a sus amigos y a sus vecinos diciéndoles: gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Cuánto amará este pastor a esta ovejita que hace una fiesta para celebrar que fue encontrada? Y cierra la idea Jesús en el versículo 7 diciendo: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay que llegar al versículo 7 para entender de lo que está hablando Jesús, porque uno pensaría que este pastor está amando a las 100 ovejas por igual, porque uno podría pensar que el rebaño de este pastor se compone de 100 ovejas. De hecho, es lo que muchos interpretan en este pasaje. Este pastor tiene 100 ovejas, se le pierde una y deja 99, y cuando la encuentra ya están completas otra vez las 100. Pero no, por la conclusión del versículo 7, nosotros entendemos que las 99 que fueron dejadas en realidad no eran ovejas. Nota que el versículo 7 dice: hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Esta es la oveja perdida que ahora es encontrada, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos una de estas expresiones de Jesús un tanto irónicas, donde Él se está refiriendo a los fariseos, como aquellos que se veían justos, como aquellos que no necesitaban arrepentimiento, como aquellos que se creían la santidad y la perfección en persona. Porque es un hecho que todos necesitamos arrepentimiento. Dime tú, ¿quién no necesita arrepentimiento? ¿Quién no necesita clamar por perdón de pecados? Todos lo necesitamos. Pero estos fariseos se niegan a arrepentirse, se niegan a verse pecadores. Bueno, el buen pastor está dispuesto a dejarlos allí abandonados en el desierto. A él le es de más estima un pecador arrepentido. ¿Cuántas ovejas tiene este pastor en esta parábola? Una. Y a esa una la estima más
que a 99 que parecen justos y parece que no necesitan arrepentimiento, pero su problema es que son ciegos ante su propio mal. Si Jesús estimara a esas 99, ¿tú crees que las habría dejado solas? Solo pregúntate, si Jesús estima a estas 99, ¿las habría dejado solas? ¿Expuestas en el desierto? No, porque ya dijimos que una oveja no puede vivir sin pastor. No tiene sentido abandonar 99 ovejas en el desierto, dejándolas a su suerte con tal de ir a buscar a una, a menos que aquella sea de mayor estima. ¿Y sabes qué? Esa oveja perdida representa a los arrepentidos. Cristo estima a su pueblo. Cristo estima a sus redimidos, aquellos que proceden al arrepentimiento, aquellos que clamaron con todo su ser por salvación. Ellos reciben la respuesta a sus peticiones. Tienen un pastor que les ama, que les cuida, que les protege, que ha dado su vida por ellos. Claman por un pastor y es lo que reciben, un pastor que tiene cuidado de sus almas. Los otros 99, como no se ven necesitados de perdón, como no se ven necesitados de gracia, no claman por un pastor. ¿Y sabes qué? No lo tendrán. Ahí están los 99 justos que no necesitan arrepentimiento, solos en el desierto. No necesitan pastor, según ellos. Por lo tanto, no tienen pastor. Pero aquel que se arrepiente, aquel que busca auxilio a causa de su pecado, recibe pastoreo para su alma. Y el pastor, el gran pastor de las ovejas, le estima, porque es de su posesión, porque fue comprado por su sangre. Y por eso hay más gozo en el cielo. Hay una fiesta por un pecador arrepentido. ¿Cuánto estimará Cristo a sus ovejas? Que según Juan 10:11, el buen pastor su vida da por las ovejas. Tú que me estás escuchando, a lo mejor tengas un patrón. Y a lo mejor cuentas hasta con la bendición de que tu patrón se lleva bien contigo o te estima en cierta medida. Pero déjame te pregunto algo de manera hipotética. Si tú y tu patrón fueran asaltados, secuestrados, y el maleante es uno de esos criminales que disfruta de hacer maldad y torturar a sus víctimas. Si el maleante dijera, voy a matar a uno de los dos, y solo uno de los dos va a quedar con vida, ¿se te ocurre que tu patrón diría, sabes, deja vivir a mi empleado y mátame a mí? ¿Se te ocurre que tu patrón llegaría a tal extremo? ¿Te estima tanto tu patrón como para dar su vida por ti? Bueno, a menos que tu patrón sea tu padre. Yo estoy seguro que tu patrón, si no lo dice, al menos lo pensará, por favor, mátalo a él y no me mates a mí. Pero el buen pastor, el gran pastor de las ovejas, estima tanto a su rebaño que daría su vida por cada uno de sus corderitos. ¿Y sabes qué? No lo haría, lo hizo en la cruz del Calvario. El gran pastor de las ovejas recibió toda la ira y toda la condenación que su rebaño merecía, porque el gran pastor estima a sus ovejas hasta la muerte, de manera sacrificial. Por eso este es un rebaño bendecido, porque tiene un pastor que entiende a sus ovejas y que estima a sus ovejas al grado del sacrificio. Y hablamos de ovejas que estaban descarriadas, ovejas que le dieron la espalda inicialmente a su pastor, ovejas tercas y testarudas que trataron de vivir como si no necesitaran pastor y que el pastor estaba en toda libertad de dejar que se descarríen y que acaben cosechando las consecuencias de su extravío, pero este pastor decidió emprender una tarea de rescate y búsqueda por cada uno de sus amados corderitos. Por eso este es un rebaño bendecido, porque su pastor no solo entiende a las ovejas, no solo estima a las ovejas, sino que además el gran pastor encuentra a las ovejas. El buen pastor encuentra a las ovejas. Hablamos de un pastor que acude al rescate de sus corderos. La buena noticia del Evangelio es esa, que hay alguien que ha venido a buscar a los perdidos, que el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que el buen pastor se compadece del extravío de las ovejas, que es lo peor que le puede pasar a una ovejita, quedarse extraviada, porque queda vulnerable y expuesta a todos los peligros de esta vida. Pero la buena noticia es que hemos sido encontrados por Dios. Pensemos en eso un poco más. Estamos atravesando como humanidad una época bien difícil.
Una pandemia se ha extendido desde China hacia el resto del mundo. Ya ha cobrado millones de vidas. Te estoy hablando desde el aislamiento, a 4 meses de que se cerraron los negocios, las iglesias, las escuelas. Y tristemente las estadísticas de anoche todavía eran bastante preocupantes. Y el mundo está desesperado. Y los gobiernos están temblando, las economías están colapsando. Y la humanidad está tratando desesperadamente de encontrar la solución a nuestro mal. Piensen eso. Estamos tratando de encontrar la solución a nuestro mal. No sabemos ni siquiera si existe y si la vamos a poder encontrar. Pero ya estamos buscando la solución a nuestro mal. Una vacuna, un antídoto. Bueno, el evangelio no se trata del ser humano tratando de encontrar la solución a su mal. Eso lo podemos hacer con el coronavirus, pero no con nuestra salvación. Cuando se trata del coronavirus, nosotros tratamos de encontrar el remedio. Pero en nuestra salvación, nosotros no fuimos los que encontramos el remedio. El remedio nos encontró a nosotros. El evangelio no trata de cómo el hombre encontró la solución a su problema, sino cómo la solución nos encontró a nosotros los humanos. El Hijo de Dios descendió del cielo para encontrarnos, para rescatarnos. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 25 que nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo. Otra vez recuerda que obispo significa guardián, el que tiene a su cuidado algo, el que vigila. Hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Nuestro pastor vino a nuestro encuentro. Nuestro pastor vino a rescatarnos. Estando nosotros descarriados a causa de nuestra testarudez e insolencia, el buen pastor, conociendo nuestra naturaleza, teniendo piedad de nosotros y estando dispuesto al sacrificio por cada uno de sus corderos, desciende para encontrar lo que se había perdido. Vaya si este es un rebaño bendecido. Es un rebaño que tiene un pastor dispuesto a buscar y encontrar a sus ovejas. Con esa primera frase del Salmo 23, el Señor es mi pastor, tenemos ya suficientes motivos para dar gracias a nuestro Dios. Decirle gracias, Señor, porque tú entiendes nuestra naturaleza, nuestras debilidades, nuestras fragilidades, nuestras incompetencias. Gracias, Señor, porque tú nos estimas sin que lo merezcamos. De hecho, nos estimas, aunque lo que merecemos en realidad es tu desaprobación y tu indignación, pero tú estás dispuesto a buscarnos y a encontrarnos, rescatándonos de nuestro extravío y de todas las consecuencias que vinieron a causa de nuestra necedad. Este es un rebaño bendecido, porque el buen pastor estima a sus ovejas al grado de el sacrificio y encuentra a sus ovejas para sacarlas del extravío y de la perdición en que llegaron a encontrarse cuando le dieron la espalda. Él es el buen pastor que descendió para buscar lo que se había perdido. Y nosotros, si somos sus redimidos, si hemos sido de los que procedemos al arrepentimiento, somos un rebaño bendecido, porque este pastor nos ama, nos cuida, nos redime y está con nosotros. El buen pastor está con sus ovejas. Estoy hablando de la bendición de la presencia de Dios. El buen pastor permanece con sus ovejas, acompaña a sus ovejas, vigila cuidadosamente a cada una de ellas. Y sus ovejas son bendecidas sabiendo que todo el tiempo tienen cuidado de parte de su pastor. Estos días he reflexionado mucho acerca de lo frágiles que somos como humanos y particularmente como padres. Cada vez escucho más de gente que se contagia de este coronavirus, gente que mostró síntomas. Muchos de ellos, gracias a Dios, se recuperan y muchos de ellos tristemente han muerto. Y algo que me llevó a pensar en esto es que mi hijo, el más pequeñito, el de apenas 3 años, hay días que tiene mucha papitis. Hay días que solo quiere que papá lo bañe o solo quiere que papá lo cambie. No quiere dormirse si papá no lo arrulla. Y me ha hecho pensar en lo triste que sería si de pronto no puedo estar ya con mi hijo. Y lo difícil que sería para un hijo quedarse sin su papá. ¿Qué va a pasar con este pequeñito si de pronto papá ya no está para cambiarlo, ya no está para jugar con él, ya no está para arrullarlo hasta que se duerma?
No estoy diciendo que le tenga temor a la muerte. Yo creo que Cristo nos redime de la muerte y creo que como cristianos debemos estar listos para cuando el Señor, nuestro Dios, nos llame a su presencia. Pero estoy hablando de las limitaciones que tenemos como padres. Hay hijos que tienen temor a que sus papás falten. Y en ese temor le dicen a sus padres cosas como: prométeme que nunca me vas a dejar, prométeme que siempre vas a estar conmigo. Papi, ¿verdad que tú nunca te vas a morir? ¿Qué le contestamos como padres a nuestros hijos? Si mis hijos me dicen eso un día, dime papá que nunca te vas a morir, que siempre vas a estar conmigo, ¿qué les he de contestar? Porque aunque a mí me gustaría estar todos los días con ellos, y aunque me gustaría tener tal capacidad de poder decirles: te prometo que nunca voy a dejar de estar contigo, te prometo que siempre te voy a ayudar, sabemos que la realidad es muy diferente. Los papás envejecemos, los papás perdemos fuerzas, los papás morimos. Puedo prometerle a mi hija que voy a estar siempre con ella, pero no voy a poder cumplir esa promesa. Puedo prometerle a mi hijo que nunca me voy a morir, pero no seré capaz de cumplirle esa promesa. Puedo decirle a mi esposa que siempre estaré a su lado, que siempre estaré con ella y siempre la voy a cuidar y siempre contará conmigo, pero nuestro pacto fue hasta que la muerte nos separe. En esta vida nos separamos de gente que amamos. Tenemos que decirle adiós a gente que estimamos. Pero la buena noticia es que nuestro pastor nunca nos dirá adiós, nunca nos va a dejar. Este Dios del que hablamos, este buen pastor al cual nos referimos, es un Dios que está con nosotros todo el tiempo, a cada instante, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. No se cansa, no se agota, no se duerme, no se distrae. Él puede cuidar a mis hijos, Él puede cuidar a mi esposa, Él puede cuidarme a mí. Y puede cuidar a todo su rebaño, como lo ha hecho siempre y como lo está haciendo a pesar de esta pandemia que está cobrando tantas vidas. El buen pastor está con sus ovejas, las acompaña en solidaridad, en cuidado, en amor y aún a través del valle de sombra de muerte. Acompañó a todo su pueblo cuando andaba por el desierto. Según Éxodo capítulo 15, versículo 13 dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. El Señor acompañó a Israel durante todo el peregrinaje por el desierto. Cuando tuvieron sed, el Señor estuvo con ellos y les proveyó de agua para sustentarles. Cuando tuvieron hambre, el Señor estuvo con ellos y les hizo llover pan del cielo. Cuando los enemigos se levantaron, el Señor fue venciendo a uno por uno de los adversarios. El pueblo de Dios fue pastoreado todo el tiempo por su Señor, hasta que llegaron a la tierra que les había prometido. La misma promesa tenemos nosotros de parte del Señor como iglesia. Durante todo este peregrinaje, durante todo este tránsito hasta que lleguemos a la tierra prometida, el Señor nos está pastoreando. Este buen pastor no nos dejó abandonados en el desierto y nos dijo: ahí les espero, ahí nos vemos al final. No, este buen pastor nos ha acompañado todo el trayecto. Antes de la pandemia estuvo con nosotros y ahora en la pandemia está con nosotros. No se ha dormido, no se ha distraído, no se ha olvidado de su pueblo. Él está con nosotros y promete que estará con nosotros por los siglos de los siglos. En Apocalipsis capítulo 7, versículos del 16 al 17, se nos promete que el Señor estará en medio de nosotros y nos pastoreará, estará con nosotros, nos guiará a fuentes de agua de vida, va a quitar toda lágrima de nuestros ojos, acabará con el hambre, acabará con la sed, acabará con el dolor. Por siempre podremos disfrutar del cuidado de este pastor que nos ama, que nos bendice, que ha dado su vida por nosotros, que nos estima y nos entiende. Cuando decimos que el Señor es nuestro pastor, estamos diciendo que los redimidos de Cristo somos un rebaño bendecido. Tenemos un pastor que nos entiende y por eso mismo podemos echar sobre él toda nuestra ansiedad. Puedes comportarte como oveja, no se espera más de ti. Y tenemos un pastor que nos estima, que se compadece de nosotros, que tiene misericordia porque sabe lo difícil que es la vida de una oveja.
y nos acompaña y nos cuida y nos sustenta. Y estando nosotros perdidos a causa del pecado, este buen pastor nos encontró. ¿Te acuerdas que eso es lo que dice un himno llamado Sublime Gracia? Perdido y Él me halló. Estando nosotros perdidos, este buen pastor nos encontró y pagó el precio con su sangre. Y está con nosotros todos los días, aún en las horas más difíciles y en los momentos más desesperantes. Podemos confiar que el buen pastor está con nosotros. Vaya si no somos un rebaño bendecido. Tenemos un buen pastor que nos ama, que nos cuida, que nos entiende y que está con nosotros. Que esta verdad sea más poderosa que todos nuestros miedos. Que estas verdades sean más importantes que todos nuestros temores y todas nuestras ansiedades. Podemos descansar en el cuidado de este pastor que está con nosotros, amándonos, cuidándonos y bendiciéndonos. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Estamos bien con Él, estamos seguros en Él. Compórtate como se espera de una oveja de Cristo. Escucha su voz y síguelo. Confía en su dirección y descansa en su protección. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos guarde. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz, y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí.